Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 15 de diciembre de 2015, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Y la FED, entre hoy y mañana, debe pronunciarse la FED. El mundo económico está pendiente de lo que diga la señora Yellen, ya se sabe que subirá las tasas de interés 25 puntos básicos, pero, según dicen los entendidos, la cuestión está en el tonito con que lo diga. Es decir, si ese tonito implica sucesivas futuras alzas, o si ese tonito haría pensar que el alza se quedaría ahí, mientras se sabe si la economía norteamericana sigue con buen ritmo o no. Para un juez español, lo del enfermero no es muy grave. Aquí pues estamos en una verdadera crisis de valores. La justicia española, que ha sido una justicia seria, no le parece grave que un hombre practique 500 abortos forzados a 500 niñas, casi todas ellas son menores de edad, niñas que han sido primero raptadas, secuestradas, después embarazadas a la fuerza, no se sabe por quién, porque han sido sistemáticamente violadas, y después de eso las pasan por el enfermero. Algunas mueren, otras sobreviven, todas quedan con heridas impresas en el alma. Eso no es suficientemente grave para el juez español, quien deja en libertad a este salvaje. Pero no se preocupen, que lo mismo pasa aquí con la Iglesia Católica. No ha habido una sola palabra de un prelado de la Iglesia Católica que salga a protestar por esta monstruosidad. Ni el nuncio de su santidad en Colombia ha dicho una palabra. La Iglesia Católica deja pasar semejantes enormidades. Bien estamos. Y ahora nuevo show con las FARC. Las víctimas, graduaron de víctimas a unas personas que van siempre allá, que se saludan con estos bandidos de las FARC y que supuestamente son las víctimas y nos representan a todas las víctimas, a los millones que hemos padecido la acción directa de estos asesinos, de estos criminales de las FARC. Hoy se dará a conocer el texto del acuerdo sobre víctimas. Estaremos atentos para saber quién las va a indemnizar, quién nos va a indemnizar a las víctimas de estas atrocidades de las FARC. ¿Será por cuenta del Estado colombiano? Es decir, entre todos indemnizaremos a las víctimas por los daños que les causaron las FARC. Ya lo veremos, ese es el tema fundamental. Lo demás es literatura. Que a las víctimas se les diga una palabrita de consuelo y que se les dé una palmada en el hombro, eso no significa nada. Las indemnizaciones se pagan con dinero, el precium doloris del que hablaban los latinistas, y luego una indemnización real y efectiva por los daños directos que se han causado a cada una de las víctimas. Las guerrilleras muertas en las prácticas de aborto servían para clases de anatomía. Esa es la nueva dosis que nos traen sobre estas atrocidades, frente a las cuales todo el mundo calla, empezando lo que más nos duele, lo que más nos ofende, lo que más nos desconcierta como católicos, por la Iglesia, por el clero que no dice una sola palabra sobre estos temas. A Monseñor Castro y al cardenal y a los obispos, Monseñor Córdoba y demás, no les parece que el tema merezca una sola palabrita de su parte. Lo que encontraron en Argentina y ahora lo que queda en Venezuela. El experimento del socialismo del siglo XXI, ya no solamente visto a la luz
de las tesis que sobre el particular se pueden proponer, sino a la luz de las realidades, a la luz de esta pragmática sanción, la sanción del tiempo, la sanción de la historia, que cuenta lo que queda de unos países cuando se someten al socialismo del siglo XXI. Las inversiones de Ecopetrol para 2016 se acabaron. Hace 2 años eran de más de 10.000 millones de dólares, pero es que la plata se la llevaron toda para la mermelada. Ecopetrol no pudo diversificar su negocio, no pudo hacer inversiones en el extranjero, no tuvo con qué, y ahora le quedan infelices 3.000 millones de dólares, de los cuales el 4% va para inversión en el exterior. Mejor dicho, nada de nada. Y los inversionistas en Ecopetrol a esos los quebraron. La acción llegó a estar a 5.800 pesos y está prácticamente a 1.000 pesos. Es decir, han perdido todo su patrimonio, todo su patrimonio. El 90% de su patrimonio está perdido. Ese es el resultado de haber ordeñado a Ecopetrol sin compasión. La U fragmentada en 1.000 pedazos. No hay dirección, no hay partido, no hay ideología, no hay mística, no hay nada. Se querían ir todos, querían salir corriendo para el Partido Liberal, pero era que no lo recibían con Roy Barreras. Entonces el presidente Santos intervino para mantener viva artificialmente una criatura que está técnicamente muerta. Partido de la U no significa nada. Imagínense, el pensador del partido de la U es Armando Benedetti, el jefe es Roy Barreras y el pensador es Armando Benedetti. De manera que saquen ustedes la conclusión. Pero al Partido Conservador no le va mucho mejor. Los parlamentarios están muertos de ganas de irse con la Mesa de Unidad Nacional a ver si les dan lo que quedan, los fragmentos, los restos, las especies náufragas de este desastre que es el gobierno del presidente Santos. Algo queda, que algo les toque. Por el otro lado, Marta Lucía Ramírez y unos miembros del directorio dicen, aquí mandamos nosotros. ¿Qué es esto pues de que los parlamentarios van a tomar la posición que les dé la gana frente a la unión del partido con la Mesa de Unidad Nacional? En absoluto. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Crisis pues en la U, crisis en el Partido Conservador. En el fondo está el tema de la Procuraduría, porque Santos dice que la Procuraduría se la va a dar al partido de la U a manera de contentillo, puestos en la Procuraduría para el partido de la U, y entonces Roy Barreras y Armando Benedetti y los que lo acompañan abren las fauces para saber qué les puede tocar si mantienen vivo un partido que está muerto. A propósito del procurador, se ha dirigido el procurador al presidente Santos exigiéndole que no interfiera en las investigaciones que se hacen a propósito de las incorrecciones aparentes que hay en la Policía Nacional. Para eso hay autoridades, para eso existe la Procuraduría, para eso existe la Fiscalía. El presidente Santos compone una comisión que desde luego no se va a reunir y que no tiene para qué reunirse, es que para que investigue eso. ¿Cómo? ¿Destituyen a la Fiscalía? ¿Cómo? ¿Destituyen a la Procuraduría? Al presidente Santos se le ocurren unas ideas que, válganos Dios, válganos Dios. Cepeda, mientras más patalea, más se atora. Tiene unas acusaciones en firme muy serias, porque entraba a las cárceles para conseguir falsos testigos, falsos positivos, con testimonios falsos de personas que por ser enviadas al exterior o porque enviaran a sus familias en el exterior o por dinero o por lo que ellos quisieran, se prestaran para declarar contra el presidente Uribe o contra su hermano Santiago. Entonces presentó pruebas para defenderse, ya presentó 2 testigos y los 2 testigos declararon en contra de Cepeda. Mientras más patalea, más se atolla. Riopaila le ganó pleito al Incoder, pero pues así es la inversión en el campo colombiano. Esta es la locomotora.
De manera que si usted quiere tener un pleito de años, no es sino que trate de invertir en el campo colombiano, que está necesitando urgentemente de la aplicación de grandes capitales para poder hacer una agricultura tecnificada y una agricultura competitiva con la del resto del mundo. Pues a Riopaila y Castilla les armaron semejante enredo por decisión del INCODER. Me parece, espero no calumniar a nadie, que quien dirigía el INCODER en su momento era el doctor Juan Camilo Restrepo, quien dirigió con mucho acierto al INCODER para acabar con la agricultura de grande escala en Colombia. Donald Trump y Ted Cruz, ¿cómo le parece pues la llave del Partido Republicano para la presidencia de la República para enfrentar a Hillary Clinton? Nos decía un ciudadano americano que pues le va a tocar coger una balsa e irse para Cuba. Uno pues por el lado republicano entre Trump y Ted Cruz, que es un extremista absurdo parecido a Trump, y por el otro lado Hillary Clinton, coger balsa e irse a vivir a Cuba. 2/3 partes de palestinos aprueban los ataques a puñal que se han producido en estos últimos días contra ciudadanos israelíes. ¡Qué horror! Cese de hostilidades en Yemen. Hay conversaciones de paz. Vamos a ver en qué concluyen. Y Egipto no encuentra vínculo entre terrorismo y la bomba en el avión ruso de Metrojet. El que no busca, generalmente no encuentra. Todo el mundo sabe quién le puso la bomba a Metrojet. Todo el mundo, menos las autoridades egipcias que investigan el hecho. Dios nos tenga de su mano. Y en Hoy en la Historia, recordaremos lo que ayer no alcanzamos a recordar. Año de 1812. La Grande Armée, el gran ejército de Napoleón, el ejército victorioso en 1000 batallas, dueño absoluto de Europa, sale en la más vergonzosa derrota del territorio ruso. No derrotado de ninguna manera por las fuerzas rusas que apenas lo ligaron, derrotado por el invierno, año de 1812. Una lección que tampoco aprendería Hitler, que tendría que recordar esa lección en los ataques a Leningrado, a Stalingrado, en la trágica invasión a Rusia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues hoy celebra el Gobierno un acuerdo sobre el punto de las víctimas que no conocemos muy bien, la verdad, y que más que aclarar siembra muchas dudas. Esperemos que al conocer la totalidad del acuerdo, después de la ceremonia que se realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana, tengamos las cosas más claras. Por ahora sabemos, por algunas filtraciones, que la restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años será tanto para guerrilleros como para miembros de las fuerzas militares y auspiciadores, dicen, del paramilitarismo, es decir, todo lo que desde La Habana llamen los implicados en el conflicto armado. La restricción de libertad será en territorio colombiano y queda claro que no habrá extradición, así que vamos a ver qué va a pasar con la extradición de Octavio Orrego Sánchez, alias Sebastián, miembro del Frente de las FARC, que participó en el secuestro de los contratistas norteamericanos, ¿recuerdan? Falta ver qué hará el presidente Juan Manuel Santos con este individuo en un tema que afecta directamente a Estados Unidos, porque son 3 ciudadanos, eran 3 contratistas, norteamericanos. Y por último, hay mucha curiosidad con ese Tribunal Especial para la Paz, que al parecer tendrá 4 salas, una de verdad y reconocimiento de responsabilidad, otra sala que definirá la situación jurídica de los procesados y otra sala encargada de acusar formalmente a estos actores de la guerra. Bueno, y hay una cuarta dedicada a estudiar amnistías e indultos. De modo que, muchos interrogantes y dudas sin esclarecer, como el de la reparación y las indemnizaciones, que muchos creemos que deberían salir
esas indemnizaciones de las cuentas billonarias de las FARC. ¿Será que hablarán de esto en la ceremonia que va a tener lugar para honrar a las víctimas y que se realizará hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana? ¿Quién reparará a las víctimas de las FARC? ¿Pagaremos todos mientras las FARC legalizan sus capitales con una simple disculpa? ¿Por qué el gobierno no responde y trata este tema con seriedad? Un tema que ha exigido el procurador que se aclare en reiteradas ocasiones. Montserrat, ¿y quién va a nombrar a los magistrados de esas salas, de esos tribunales? Los van a nombrar los de las FARC, de manera que las FARC eligen a sus propios jueces para condenar a los paramilitares y a los que impulsaron el paramilitarismo. Pero si ese no es el tema de la paz, ese no es lo que se está discutiendo allá. Con los paramilitares ya se hizo lo que se iba a hacer, que fue un acto de sometimiento, se les recibieron los fusiles, los jefes se fueron para la cárcel y como hicieron en sus delitos, terminaron en una cárcel de los Estados Unidos extraditados. Eso se acabó, pero ahora quieren abrir el capítulo y entonces el juez son estos bandidos de las FARC que van a elegir a los magistrados que les dé la gana, magistrados encargados de perseguir a los amigos del paramilitarismo. Todo esto es para meter a la cárcel al presidente Uribe, pues sobre eso no tenga ninguna duda. ¿Usted cree que Santos se queda con las ganas? Santos y Timochenko. Pero de eso se trata, de mandar a la cárcel al presidente Uribe y a sus amigos para que el país quede cómodamente en manos de las FARC, de los bandidos de las FARC. Es de eso de lo que se va a tratar las víctimas. Que se va a dedicar el dinero de las FARC a indemnizarlas. Olvídese que les van a quitar $1. Olvídese. Por eso esa va a ser la más grande lavandería del mundo. Porque una vez que el delito de narcotráfico se constituye en un delito que va, político, cuya suerte, sí. Claro, un delito político, un delito conexo con el delito político, amnistiado, indultado el delito político, queda amnistiado, indultado con todas sus dependencias. Es decir, que el narcotráfico queda amnistiado e indultado. Eso es lo que van a hacer y lo que denunció el procurador hace más de un año. Dijo, esta va a ser la más grande lavandería que haya conocido el mundo. Lavandería de dinero sucio. Eso es lo que va a pasar. Esperemos tener sorpresas y sorpresas agradables, pero todo parece ser como usted lo indicó y como nosotros lo estamos diciendo. Las víctimas que esperen, porque no las va a indemnizar nadie, tal vez el Estado colombiano, tal vez con la plata de todos, se van a indemnizar algunas. Y las FARC van a quedar de próceres y los que sí van a quedar sometidos al Tribunal de Justicia que se va a crear son los enemigos de las FARC, es decir, el presidente Uribe y quienes acompañamos al presidente Uribe. Es de eso de lo que se trata. Es de eso, Montserrat, no tenga ninguna duda. Esa es la paz de Santos. La paz de Santos es simplemente su revancha. Es el odio infinito que le tiene a Uribe porque de ser el personaje oscuro, sombrío, mediocre que es, lo convirtió en presidente de la República. Eso no lo perdona. No lo perdonará jamás. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 15 de diciembre del año 15. Hoy, los asesinos de sus escoltas, doctor Londoño, de Rosenberg y Ricardo, como si no hubiese pasado nada, están de plácemes porque allá llegaron a Cuba a entregarle el país y las memorias de estos ángeles de la guardia. Cuando no pudieron asesinarlo a usted, ese 15 de mayo, por eso cada mes recordaremos aquí por estos micrófonos, hasta que la divina providencia nos lo permita, la memoria de nuestros ángeles de la guardia, Rosenberg y Ricardo, que hoy el presidente bolivariano, el aliado de los narcocriminales de las FARC, aplaude y con ellos firma no sabemos qué.
3 años y 7 meses. Sí, señor. Cada mes lo recordamos porque los llevamos en el alma. La excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez de Rincón manifestó su desacuerdo con el regreso del Partido Conservador al colectivo de la unanimidad nacional, cuando este es un tema que no se ha discutido en el seno del Directorio Nacional Conservador. El Directorio Nacional Conservador es la máxima instancia del partido, antes de una convención nacional. No puede el director del partido tomar esta decisión de manera unilateral e inconsulta con el Directorio Nacional Conservador. Pero surge la gran preocupación cuando está de por medio la Procuraduría General de la Nación, que según el presidente Juanpa, debe estar en las manos del colectivo mermelado de sus incondicionales. La crisis se genera cuando la dirigente conservadora Marta Lucía Ramírez dice, abro comillas, que quienes apoyamos a Barguil lo hicimos bajo la condición de que el partido se mantendría autónomo para presentar temas, para debates y para cuestionar aquellas iniciativas de gobierno que resultaran inconvenientes a juicio del partido. Barguil es el presidente de nuestro directorio, ha tenido nuestro respaldo, pero no tiene la facultad de regresar a la unidad nacional. Las bases del partido y yo misma, dice Marta Lucía Ramírez, estamos totalmente en contra de la participación del partido en esa unidad nacional, de tal manera que no puede darse esa decisión esta semana, y si se llegara a insinuar algo parecido, se haría de manera absolutamente ilegítima e inconsulta. Doctor Londoño, lo que quiere Santos son partidos de bolsillo, al servicio de sus camaradas de La Habana. Como los ha tenido desde el principio, partidos de bolsillo, partidos de mermelada, partidos corruptos que no significan nada, no tienen una idea rectora, no tienen un punto de vista sobre la política ni sobre la vida nacional, nada. Vaya, pregúntele a este señor Roy Barreras qué es lo que significa. La paz, ¿cuál paz? Un acuerdo con unos bandidos a los que les van a entregar el país, eso es la paz, mientras el narcotráfico sigue rampante, el narcotráfico con todos sus horrores, mientras la inseguridad en las ciudades es cada vez peor, mientras los niños siguen siendo envenenados por los jíbaros que les venden la droga a las puertas de las escuelas. ¿Esa es la paz? ¿Esa es la paz del señor Roy Barreras y del señor Benedetti? Por favor, mermelada es lo que hay, corruptela, el más grande y deplorable espectáculo de corruptela político que el país ha visto en toda su historia. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días. Y bueno, es noticia en el mundo la coalición islámica antiterrorista. Esta coalición la anunció Arabia Saudita el día de ayer, que afirmó que esta alianza estará compuesta por 34 países en contra del terrorismo. El ministro saudí de Defensa, el príncipe Mohammed bin Salman, dijo que la recién creada coalición militar islámica se coordinará con las potencias mundiales y las organizaciones internacionales para combatir el terrorismo. Algunos de los países que participarán en esta alianza, además de Arabia Saudí, son Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Bahrein, Bangladesh, Benín, Turquía, Chad, entre otros. Y por supuesto, por tensiones políticas, históricas y además coyunturales, Irán e Irak están por fuera de esta iniciativa. Y doctor Fernando y queridos oyentes, esta coalición es muy importante, principalmente porque puede significar que la alianza internacional cuente al fin con la infantería, con los hombres que Occidente se ha negado hasta ahora a poner y que tanta falta le hace a la estrategia militar para vencer a grupos extremistas como el Estado Islámico. Sin embargo, derrotar militarmente al Estado Islámico solo cubrirá temporalmente los profundos problemas estructurales detrás de su emergencia, no solo en Irak y Siria, sino también en Egipto, Libia, Yemen y Arabia Saudita. Así que aún hacen falta medidas de intervención estructurales. Sin embargo, estaremos muy pendientes de los resultados de esta nueva coalición, ya que hasta ahora, por lo menos en apariencia, la coalición liderada por Estados Unidos ha fracasado. Totalmente, pero lo dijimos cuántas veces. La aviación es indispensable en la guerra
Pero quien corona, quien llega al objetivo, quien siembra la semilla de una paz duradera es la infantería. La infantería es la que conquista, la infantería es la que domina el territorio. Dominados los aires, tiene que seguir el dominio del territorio. Y ni los Estados Unidos, ni Europa, nadie de estas coaliciones está dispuesto a poner un soldado en tierra. Así es imposible ganar una guerra. Ahora vamos a ver si los árabes, los 34 países que forman la coalición antiterrorista, son capaces de poner soldados y de ganarle la guerra a ISIS. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con los ojos puestos en Ecopetrol, la estatal petrolera que anunció ayer su plan de inversiones para 2016, un plan de inversiones que se ve diezmado frente a los planes de los años anteriores. El plan contempla un monto de 4.800 millones de dólares que contrasta con los 7.860 millones de dólares de este año o los 10.595 millones de dólares del año pasado. Este es el plan de inversiones más bajo de los últimos 5 años para Ecopetrol. Y dentro del plan para el año entrante, hay que decir que el 48% de la inversión se destinará para producción, mientras que tan solo 660 millones de dólares serán destinados a exploración. Se desmontó también Ecopetrol del fracking, una apuesta que había hecho para este año con 40 millones de dólares, el año pasado con 240 millones de dólares y que ya quedó completamente desfinanciada para el próximo año. Se encierra Ecopetrol también en Colombia. Solo el 4% de los recursos de este plan de inversión se van a destinar a proyectos fuera del país. La acción de Ecopetrol cerró ayer a 1.090 pesos. El WTI se cotiza a esta hora a $36.88. Ha recuperado algo tras haber caído por debajo de los $35 el barril. Como lo reiterábamos ayer, hoy Ecopetrol deberá pagarle a la nación más de 1.300.000 millones de pesos en dividendos. Este es el penúltimo pago de los dividendos decretados para este año. Y entre tanto, y para rematar, doctor Londoño, por supuesto que lo del WTI ha impactado también en el precio de la divisa norteamericana, una divisa que en Colombia cerró ayer a un precio histórico, cerró a 3.350,50 centavos. Alcanzó a tocar inclusive en la jornada de negociación los 3.377 pesos. Así amanece el país, con los ojos puestos en la estatal petrolera, una compañía que recorta de manera contundente y significativa su plan de inversiones para el año entrante, y una compañía pues en la que muchos colombianos, más de 397.000 colombianos, pues tienen sus ojos puestos, tienen sus inversiones allí. Una acción, de nuevo, que está en 1.090 pesos. 1.090 comparado con 5.800. Eso es lo que ha pasado con Ecopetrol, que se vino abajo en 5/6 partes. Eso es la ruina. Eso es la ruina. Eso es una DMG organizada por el gobierno y por una junta directiva que resolvió convertir en mermelada los dividendos que se han debido convertir en fuentes para financiar proyectos, para diversificarse, para salir al exterior. Pero hágame el favor, 600 millones para exploración de petróleo. Cero. Esta es la ruina anticipada de la actividad petrolera en Colombia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer el Senado de la República, en maratónica jornada, le dio cierre a los principales proyectos de la Unidad Nacional, conciliando los textos del plebiscito y el acto legislativo para la paz, aprobados en Cámara de Representantes. En el primero de los proyectos conciliados, el del plebiscito, se le dio apertura a las constancias de rigor, con el senador Iván Duque del Centro Democrático, quien en brillante exposición manifestó que el texto presentado constituía un agravio a los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, porque al plebiscito le cambiaron su estructura bajando el umbral de participación del 50% del censo electoral al 13%, y le introdujeron un artículo que le da vinculación jurídica permanente a lo que se aprueba en el plebiscito, y continuó: se trató este plebiscito como si fuera algo extraordinario y por única vez, y entonces se pregunta uno, ¿será que las garantías están dadas para la participación en el plebiscito? El tema de las garantías para la campaña del no estuvo en el centro del debate,
en la medida en que tanto el gobierno como los congresistas de la Unidad Nacional se han referido a quienes creemos en la opción del no como los amigos de la guerra. En esos términos se refirió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en medios de comunicación, en los instantes previos a la conciliación del plebiscito en el Senado de la República, como lo denunciara el congresista Ernesto Macías en el recinto del Senado. Luego de la conciliación del texto del plebiscito, que queda ahora en manos de la Corte Constitucional, le dieron paso a la conciliación del Acto Jurídico para la Paz, proyecto que finaliza su primer debate en legislatura con las objeciones de los senadores por la intención del gobierno y la Unidad Nacional de convertir a los congresistas en notarios de los decretos que expedirá el presidente de la República, porque queda facultado para modificar en virtud de los acuerdos de La Habana la Carta Constitucional. Doctor Londoño, ese es el debate álgido con el que se cierra esta legislatura. Es una dictadura fascista, lo que se ha montado en Colombia. Lo que pasa es que ya se le acabó el dinero. Vamos a ver el año entrante, en medio de la crisis económica, administrando la pobreza, cómo le va al doctor Santos. Por eso se está inventando el cuento del galeón y que tiene miles de millones de dólares para disponer, es decir, para repartir entre sus amigos, es decir, para volverse a robar el Tesoro Nacional. Vamos a ver qué sucede con eso. Sencillamente, le repetimos, esta es una dictadura fascista que impide que la oposición levante su voz. Empiezan por llamarla enemiga de la paz o amiga de la guerra, los amigos de la guerra, dice ese prócer del proceso 8000, que es Juan Fernando Cristo. El proceso 8000, ese que terminó sin que uno sepa por qué, cuando salió el doctor Valdivieso Sarmiento de la Fiscalía General de la Nación. Ahí se acabó el proceso 8000 y entonces Juan Fernando Cristo no fue procesado y no fue encarcelado como que respondiera a todos los que cometieron las atrocidades que se cometieron para elegir presidente de la República Ernesto Samper Pizano con el dinero del narcotráfico. Esa es la historia y hay que recordarla una y otra vez.